Ok, vamos a entrar al desafío específico. Como les digo, la idea es sacar el máximo provecho posible al desafío. Ya, nosotros habíamos tenido, la clase pasada, estábamos en las distintas formas de hacer una demostración. ¿Ok? Entonces habíamos visto que P implica Q es equivalente con no Q implica no P. Y habíamos visto un ejemplo donde, por ejemplo, habíamos dicho... habíamos dicho, ejemplo, si P es X, es un número impar, y Q es X al cuadrado, es un número impar. Déjenme subir la pantalla. Entonces, ya. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Están viendo, se ven ustedes, chiquillos. Me preocupa. A ver. Denme un minutito. A ver, les voy a pedir que los que están con imagen, saquen su imagen porque no quiero mostrarlos a ustedes en la grabación. ¿Ya? ¿Ok? Todavía no, porque todavía no nos han dado los permisos y toda la cosa. Entonces, por eso, ¿ya? Entonces, o sea, todavía no nos dicen específicamente si estamos violando alguna ley, si aparecen las imágenes de ustedes y todo lo demás. No tengo idea, pero prefiero mantenerlos a ustedes en el anonimato, ¿ya? ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo? Px es un número impar, Qx al cuadrado es un número impar. Entonces, la idea es la siguiente, que nosotros habíamos visto ayer, habíamos visto P implica Q, y habíamos probado P implica Q, ¿cierto? ¿Cómo habíamos hecho esa demostración? La habíamos hecho de manera directa, o sea, primero escribimos con palabras, ¿qué significa esto? Significa que si X es un número impar, entonces X al cuadrado es un número impar. Entonces, la demostración, usando esto de manera directa, era cuando decimos si X es un número impar. Primero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que X sea un número impar? Significa que X se puede escribir como de la forma X igual a 2 por n más 1 para algún n que pertenece a los números enteros, ¿no es cierto? Eso es la representación de un número impar, ¿ok? Entonces, como queremos nosotros analizar, porque estamos en P implica Q, queremos analizar qué pasa con X al cuadrado, ¿no es cierto? Porque tenemos que probar que X al cuadrado es un número impar. Entonces nos dice, bueno, ¿qué será X al cuadrado? Y habíamos dicho que X al cuadrado era 2n más 1 al cuadrado, o sea, X al cuadrado va a ser 4n cuadrado más 4n más 1, y claramente, esto que está acá es 2 multiplicado por 2n cuadrado más 2n más 1, y nosotros sabemos que si tenemos algún número que podemos escribir de la forma 2 por algo, donde el algo es un número entero, este que está acá es un número entero, 2 por algo más 1, entonces este número es un número impar. Entonces implica que X al cuadrado es un número
impar. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho hasta acá? Hemos probado que efectivamente P implica Q. O sea, a partir de P, nosotros construimos y llegamos a que Q, a partir de P, fuimos capaces de deducir Q. O sea, que si X es un número impar, entonces X al cuadrado también es un número impar. ¿Por qué es impar? Porque tiene la estructura de 2 por algo más 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Sí, profe. Ok, esa es una primera parte, ¿ya? En una segunda parte vamos a hacer la demostración de, esto es en la forma directa, hacer la demostración de la forma directa, P implica Q. Y ahora vamos a hacer la demostración usando el recíproco de la forma directa. Y lo más interesante del ejercicio, y por qué me interesa detenernos en él, es porque en el recíproco de la forma directa, además vamos a ver una forma de demostración que es por contradicción, ¿ya? ¿Qué significa por contradicción? Que uno supone algo y después llega a una contradicción. Cuando uno llega a una contradicción, ¿qué significa eso? Que el supuesto es falso, que el supuesto es incorrecto, ¿de acuerdo? O sea, a ver, en la segunda parte, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar que no P, no Q, implica no P. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir qué cosa es no Q y qué cosa es no P, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa es no Q? En nuestro caso, en nuestro ejemplo. Si nosotros tenemos que Q es X al cuadrado, es un número impar, ¿qué cosa es no Q? Es X al cuadrado, no es un número impar. ¿De acuerdo? ¿Okay? Sí. ¿Qué cosa sería no P? El no P es, como P es X es un número impar, el no P es X no es un número impar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, vamos a volver a traducir esto mismo. ¿Qué cosa es no Q? A ver, un equivalente. X cuadrado no es un número par. Estamos claros que cuando uno se enfrenta a un número, ese número es un número o par o un número impar, ¿cierto? En el entendido. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hay otra posibilidad. Un número o es par o impar. Y alguien dice, pero profe, el cero es par o impar. ¿El cero es par o impar? Estoy preguntando. Par. El cero es un número par, ¿no es cierto? Porque es 2 por un número entero. ¿Y cuál es el número entero? Ahí en la demostración. 0. ¿Y cuál es? Claro, por lo tanto el 0 es un número par. Bien. Muy bien. ¿Quién habló recién? Diga el nombre nomás, no la apellido. Valentina, profe, me va a pegar. ¿Por qué se ríe, oiga? La Valentina no entiende por qué se ríe. ¿Por qué se ríe, güey? Lo que pasa es que no las veo. Ya. Entonces, ¿qué sería no Q entonces escrito de otra manera? Si x cuadrado no es un número impar, significa que x al cuadrado es un número par, ¿cierto? O sea, x al cuadrado es un número par. ¿Y cómo nos quedaría el no P? X no es un número impar, entonces X es un número par. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Nosotros queremos probar esto que está acá, que no Q implica no P, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos esa demostración? Entonces uno dice, bueno, a ver, quiero probar que si x al cuadrado es un número par, entonces x es un número par. Eso es lo que queremos probar. Si x al cuadrado es un número par, entonces x es un número par.
Entonces uno dice, a ver, esta demostración que esto implica, esto lo voy a hacer, voy a intentar hacerlo de manera directa, o sea, parto de acá y tengo que llegar a través de una construcción al otro lado, que sería usando esta forma. Nosotros partimos de acá y llegamos a través de la información que nos aportaba a partir de acá, suponer que esto se cumplía, llegar a lo otro. Y lo hicimos, y lo pudimos hacer, ¿de acuerdo? Pero, les voy a mostrar acá el intento fallido de intentar hacerlo a partir de la primera parte, llegar a la otra, y en ese momento, cuando uno se ve en aflicción, porque no lo puede probar de esa manera, uno dice, recorcholis, ¿cómo lo hago entonces? Busquemos otra forma. Entonces, fíjense, entonces uno dice, demostración. Ojo que estamos demostrando esto que está acá. Entonces, ¿qué queremos probar? Estamos probando esta parte, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, voy a partir de esto, y voy a tratar de llegar al otro lado. Entonces uno dice, ya, voy a partir de no Q. Entonces dice uno, x al cuadrado es un número par. ¿Qué significa que x al cuadrado sea un número par? Significa que existe un k, por ejemplo, perteneciente a z, tal que, acuérdense que ese no existe, tal que x al cuadrado es igual a 2 por k, ¿cierto? Eso significa que x al cuadrado es un número par, que va a existir un número entero, tal que ese número entero multiplicado por 2 nos da x al cuadrado. Ojo con esto porque no sé si fue Erika, no me acuerdo, alguien me envió este pedacito de la demostración, pero el problema es que consideró como que x fuera un par, entonces en el supuesto, por llegar a la demostración, partió de que se cumplía que el x era un número par, o sea, usó lo que quería probar dentro de la demostración, ¿de acuerdo? Y ahí hay un error, ¿ok? Bueno, entonces, partamos de acá, no Q, x al cuadrado es un número par. ¿Qué significa que x al cuadrado sea un número par? Significa esto que está acá, que existe un número entero, tal que este numerito inicial va a ser 2 veces un número cualquiera, un número entero cualquiera. Perfecto. Pero ¿cuál es el problema? A partir de acá, ¿cómo nosotros llegamos a hacer aparecer X en el baile? ¿Me entienden? Porque nosotros cuando lo hicimos antes, teníamos que X era esto. Entonces acá, en la proposición a la que queríamos llegar, aparecía X al cuadrado. Entonces, bueno, si tenemos la X y quiero que aparezca el X cuadrado, lo elevamos al cuadrado nomás. ¿Se fijan? O sea, al elevar ese al cuadrado, nos quedó este otro desarrollo y como que todo fluyó y salió. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense que hay una expresión donde aparece X, pero aparece al cuadrado. Entonces alguien podría decir, ¿qué pasa si saco raíz? No, por Dios santo, porque nos va a quedar que X es la raíz de 2K. Y si X es la raíz de 2K, ¿qué es eso? ¿Me entiendes? O sea, X es la raíz de 2K, y ahí nos quedamos en pana, ¿no es cierto? Entonces, a partir de acá, no podríamos hacerlo de manera directa, o sea, a partir de acá hacer construcciones y llegar al otro. Entonces, uno dice, ¿cómo lo resuelvo entonces? ¿Cómo lo resuelvo? Pero fue una pregunta. ¿Mm? ¿No sería 2K al cuadrado? No, estimado, porque si usted toma X como 2K, ¿entiende? Si usted toma X como 2K, está usando lo que usted quiere demostrar, que es un error más o menos típico. Es un error típico, pero muy interesante de considerar. Usted no puede usar lo que usted quiere demostrar, porque nosotros queremos demostrar que X es un número par. Por lo tanto, usted no puede tomar X como 2K o 2N. ¿Me entiende? Porque eso es a lo que usted quiere llegar. ¿Me capta? Sí, profe. ¿Iván está hablando? ¿Quién está hablando? Sí, Iván Mayo. Ya. No diga apellido. Bueno, que está apareciendo. Igual son apellidos, pero bueno, en fin, pueden haber otros Ivanes. ¿Me entienden? No pueden usar lo que ustedes quieren probar. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya, profe, ahora sí. Entonces, hasta este momento lo único que tenemos es
que x cuadrado es 2k. ¿Ok? Y como les digo, a partir de acá, aplicar raíz para despejar la x es meterse en un forro porque aparece la raíz de todo, que es un número irracional, y no va por ahí el camino. Entonces uno dice, ya, y uno se pasea y piensa, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? Pensando, ¿qué es lo que yo quiero probar? Quiero probar que x es un número par. Entonces, listo, lo voy a hacer por contradicción. Porque aquí nos quedamos en pana. ¿De acuerdo? Entonces uno dice, ¿qué pasa si ataco por contradicción? Cuando uno habla de usar la contradicción, uno en el fondo va a suponer algo y uno va a suponer algo. Va a ser todo un desarrollo y va a llegar a algo que es una contradicción. Entonces uno dice, a ver, si aquí llega una contradicción, significa que mi supuesto está malo, que mi supuesto es falso. ¿De acuerdo? A ver, pensemos en algún ejemplo por contradicción. No se me ocurre ninguno en este momento así como un ejemplo así como cotidiano, que tenga que ver con una cosa romántica, así. No, en realidad no se me ocurre. Ya, pero ¿se entiende la estructura? Para trabajar por contradicción yo supongo algo. Hago un trabajo, y en el trabajo llega una contradicción, algo que es falso, algo que no se cumple. Eso significa que mi supuesto es falso. ¿Ok? Entonces, cuando vamos a ver por contradicción, uno dice, ¿qué cosa queremos nosotros probar? Nosotros queremos probar que x es un número par. Entonces voy a partir por un supuesto. Vamos a suponer, acá, supongamos que x no es un número par. O sea, en el fondo la idea es suponer el contrario de lo que uno quiere probar. Si yo supongo el contrario de lo que quiero probar, cuando yo haga un desarrollo y llega una contradicción, significa que este es falso. Y si este es falso, que era el contrario de lo que yo quería probar, automáticamente me queda que es verdadero lo que yo quería probar. ¿De acuerdo? A ver, entonces, vamos a suponer que x no es un número par. ¿Qué significa que x no sea un número par? Voy a borrar esta parte para tener más espacio. ¿Qué significa que x no sea un número par? Voy a escribir con azul esta parte de la demostración. ¿Qué significa que x no es un número par? O sea, cuando supongamos que x no es, o ese no que me quedó súper feo, que x no es un número par. O sea, supongamos que x es un número impar, ¿no es cierto? Porque si x no es un número par, significa que es un número impar. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que sea un número impar? Significa que existe vamos a ponerle un n, perteneciente a z, tal que el x es de la forma 2n más 1. ¿Cierto? Porque si no es un número par, es un número impar. ¿Y cómo se representan los números impares? 2 por algo más 1. ¿Ok? Bien. Sí. Entonces, ¿estamos de acuerdo hasta acá? En este momento estamos escribiendo un supuesto que es el contrario a lo que queremos probar. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una construcción para llegar a una contradicción. ¿Y dónde está la contradicción? Llegamos a la contradicción y por lo tanto mi supuesto es falso. Si mi supuesto es falso, significa que lo que queríamos probar es verdadero. ¿Captan? Entonces, existe un ya. Pero entonces, luego,
¿qué cosa sería x cuadrado? ¿Qué cosa sería x cuadrado? X cuadrado sería 2n más 1 al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Ya? ¿Y qué cosa es x cuadrado? Es 2n más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto, x cuadrado es esto, pero nosotros por otro lado teníamos esto, que x al cuadrado era 2k, ¿cierto? Por lo tanto, acá puedo reemplazar el x cuadrado, que es 2k. O sea que 2k va a ser igual a 2n más 1 al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Porque nosotros teníamos ya que x al cuadrado era 2k, porque habíamos dicho que x cuadrado era un número par. ¿Se acuerdan? Entonces, de acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, al desarrollar este cuadrado binomio, vamos a tener que 2k es igual a 4n cuadrado más 4n más 1. ¿Ok? Voy a borrar acá arriba. No quería borrar esto, pero no es necesario borrarlo. Ya, voy a seguir allá arriba. Otra flechita. Bien. Entonces, vamos a tener, fíjense, que 2k menos 4n cuadrado menos 4n es igual a 1. O sea que 2k menos 2n cuadrado menos 2n es igual a 1. Pregunta. Si nosotros tenemos un número y lo escribimos como 2 por algo, ¿qué significa? ¿Que ese número es par o impar? Par. ¿Ah? Par. Sería un número par, ¿cierto? ¿Quién habló? Diga solo el nombre. Javiera. Javiera, ya, ok. Y un compañero también, pero no importa. Seguro que ya habló antes, entonces supongo que iba, no sé, tal vez. A ver, si ustedes llegan a que un número es igual a 2 por algo, significa que el número es par, ¿cierto? Esto es porque este algo que está acá pertenece a z, un número entero, ¿sí? Entonces, si tenemos que un número es 2 por un número entero, eso significa que 1 es un número par, ¿sí? Pregunta, ¿el número 1 es un número par? No. Definitivamente no, ¿no es cierto? Entonces ahí estaría la contradicción. Ahí está la contradicción. Bingo. Ah, sí, bingo. Nunca he jugado bingo, pero la gente dice bingo. Esa es la contradicción. La tremenda contradicción, porque decir que 1 es un número par es una tremenda contradicción, ¿cierto? Y aquí está la contradicción. Y cuando uno llega a la contradicción, automáticamente concluye que el supuesto es falso. O sea, de aquí, automáticamente implica que el supuesto, ¿cuál era nuestro supuesto? Este. Que x es un número impar. Por lo tanto, este supuesto es falso. ¿Ok? Luego, ¿qué significa que este supuesto sea falso? Que x es un número par. Fantástico. Que era exactamente lo que nosotros queríamos probar. Nosotros queríamos probar, no q implica no p, queríamos probar que si x al cuadrado es un número par, entonces x es un número par. ¿Y qué hicimos? Lo acabamos de demostrar. ¿De acuerdo? Esa es la demostración, estimados. Fíjense ustedes. Ahora para redondear un poco. Esa es la demostración del recíproco. No Q implica no P. Entonces, de todo esto, que voy a borrar ahora, porque como les digo, esto de ahí lo revisan en detalle. De todo esto, ¿qué es lo importante? En que yo les digo que el desafío vale la pena de todas maneras, dedicarle todo el tiempo que le estoy dedicando, porque este ejercicio
tiene muchísimos, muchísimos elementos. Y el elemento más importante que aparece acá es esto. Si uno quiere probar P implica Q, esto que está acá es equivalente con no Q implica no P. Cuando digo equivalente, significa que si usted a veces tiene que probar que si pasa esto, entonces pasa lo otro, puede que sea sumamente difícil. No fue el caso, o sea, puede que atacar de manera directa sea sumamente complejo y no lo podamos hacer. Y en ese caso, lo atacamos usando este otro método, negando la segunda y llegamos a la negación de la primera. Puede que esta parte sea fácil de hacer, o sea, atacar la demostración usando sea súper fácil, como resultó en el ejemplo que acabamos de ver. Y en ese escenario la demostramos usando esta forma, P implica Q. Y no nos metemos con esa porque no es necesario, ¿me entiendes? O sea, lo que quiero decir es que frente a una demostración, uno podría intentar hacerlo de manera directa. De manera directa es suponiendo que pasa esto y construyendo, se llama de manera directa por construcción, y llegando mediante pasos y llegamos a lo que queremos probar, ¿de acuerdo? Pero si no nos funciona por este camino, podemos atacar por el otro camino que es este, o sea, negar la segunda y a través de una construcción llegar a la otra. Si no funciona a través de una construcción llegar a la otra, cuando hablo de construcción significa partir de acá y llegar haciendo cosas algebraicas, etcétera, etcétera, y llegando a lo otro. Si no funciona de esa manera, la otra forma es por contradicción. El método por contradicción se puede usar tanto acá como acá. Cuando digo o sea, podría salir la construcción inmediata, o lo atacamos por contradicción. ¿Se entiende? Entonces, lo que está escrito en la pizarra, en el fondo, son dos maneras distintas de enfrentar una demostración cuando dice, si pasa esto, entonces pasa lo otro. Todos los problemas que se plantean donde se les pide demostrar que si pasa esto, entonces lo otro, ustedes lo pueden atacar, de acuerdo a lo que hemos visto ahora, de dos maneras. Una manera directa, empiezan a trabajar con esto y llegan a través de una construcción a esto, y la otra forma es negando la segunda parte y llegando por construcción a lo otro, y si no pueden llegar por construcción a lo otro, lo hacen usando el método de contradicción. O sea, en el fondo igual llegan a esto otro, pero en el camino usan el método de contradicción. ¿Se entendió, estimados? Espero, sí, profe. Porque me motivó mucho este desafío, y creo que a ustedes también los motivó, por eso enviaron tantas tareas y todo lo demás, así que eso es, ¿de acuerdo? Entonces ahora voy a abrir el espacio para consultas que puedan tener, y eso sería, o sea, me voy a despedir así, ordenadamente, de la grabación, pero no de ustedes, para ver si hay preguntas, ¿ok? Ya, esté muy bien.